Buen día, señora Borràs. ¿No se van a poner ustedes de acuerdo ni en la fecha de la mesa? Esperemos que sí, que lo encontremos, si no un mediador seguro que lo soluciona. Señor Rufián, parece que no encuentran fecha para la mesa. ¿Al señor Torra no le parece bien el lunes? Nosotros queremos que se hable en la mesa y no tanto de la mesa, y la fecha que acuerde los presidentes nos parecerá bien. Muchas gracias. Buenos días, son las 12:30 del mediodía y les doy ya la bienvenida a la redacción abierta de la mañana en El Toro Televisión. Acaban de escuchar a los portavoces en el Congreso de Junts per Cat y Esquerra Republicana de Cataluña, Laura Borràs y Gabriel Rufián, que pedían al Gobierno que se inicie ya el diálogo. Este miércoles el Gobierno había anunciado que esa mesa de negociación iba a tener lugar el lunes 24, pero hemos sabido ya que el inhabilitado, pero presidente por obra y gracia de Pedro Sánchez, Quim Torra, le había contestado por carta diciendo que ese día le venía mal y que le ofrecía los días 21, 23, 26, 27 o 28 de febrero, o sea, todos menos el que quería Pedro Sánchez, incluso los domingos. Bueno, dicho y hecho, Pedro Sánchez se pliega a las exigencias de Torra y finalmente se van a ver el 26 de febrero por la tarde. Vamos a ver en esta pieza cómo ha sido ese baile de fechas y cómo al final los independentistas se han salido con la suya. El gobierno de Pedro Sánchez ha cedido a las peticiones del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y celebrará finalmente la reunión de la mesa de diálogo el día 26 de febrero por la tarde, según ha explicado Moncloa. Este anuncio ocurre después de que Quim Torra hubiera enviado una carta al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en la que rechazaba iniciar el diálogo entre gobiernos el 24 de febrero y proponía varios días posibles, entre los que se encuentra el día finalmente acordado. Quim Torra argumentaba que por razones de carácter personal y privado de su agenda no se podía llegar a celebrar el 24 el primer encuentro de diálogo. Pues nada, Rubén Tamboleo, sociólogo, analista político, buenos días, bienvenido a la mesa. Pedro Sánchez, que ha cedido, no ha habido que presionar mucho, ha sido invocar Borràs al mediador, que recordemos es Pablo Iglesias, dicho y hecho. No sé si lo ha solucionado Iglesias o quién lo ha solucionado, pero hay mesa de diálogo el día que quiere Torra. El día que quiere Torra, y no sabemos para qué, porque ni siquiera tienen candidato. Entonces, al final, si quieren disolver, que es lo que parece ser que van a hacer, pues o ha anunciado él, pues al final el interlocutor, ¿qué va a negociar o qué va a decir? Bueno, tampoco les hace mucha falta candidato para ir a pedir cesiones al gobierno, ¿no? Que al final es lo que van a ir a pedir. Que es lo único que hacen, y de todas formas esto lo que no puede hacer es dejarnos distraer, porque de forma soterrada y más callada, si hay una cesión grave ahora mismo es la Caja de la Seguridad Social. Al País Vasco. Al País Vasco. O sea, una cosa es esta mesa, a ver qué dicen, todo este teatro que estamos viendo, estos casi fuegos de artificio, pero lo grave de esta semana es si finalmente rompen la Caja General de la Seguridad Social y le dan esa parte al País Vasco, porque va a ser muy difícil que eso luego se pueda recuperar para todos los españoles después, y el problema está en que eso es lo que sí que a la hora de las prestaciones sociales y de las cotizaciones y de todo eso, pues ya lo que estamos viendo al final, que una vez que el que tiene el dinero es el que al final hace el chantaje. Lo estamos viendo con el IVA, que no va a las comunidades autónomas más hostiles para este gobierno, o menos amigas simplemente. Estamos viendo toda una serie de cosas ahí. Entonces, al final, la cesión grave de esta semana es esto que se está haciendo al País Vasco, con silencio casi, con nocturnidad. Con nocturnidad y alevosía, mientras que negocian por tanto esta mesa, pero que esta mesa es otra parte que... Bueno, y seguro que además al final obligan a otras comunidades a coger los residuos del vertedero de Zaldívar, que ya ha dicho el PNV que hay que ser solidario y que otras comunidades tienen que almacenar estos residuos peligrosos. Bueno. Y además de eso, que lo grave es y lo normal es que hubiera intervenido la unidad militar de emergencias. Pero esta gente se ha negado, ¿no? Entonces esa es también la gravedad, ¿no? Que luego vemos que ellos se pueden repartir el medio ambiente o se pueden repartir cosas, pero luego cuando ocurre algo de verdad, un incendio forestal o una catástrofe de estas características, lo que hace falta es coordinación o recursos nacionales directamente que intervengan y que lo puedan solucionar. Esto hemos visto que no ha sido así y esa es la gravedad, ¿no? Tenemos que denunciar sobre todo lo del País Vasco, además de todo lo que esté pasando con la mesa de Cataluña, porque es que el País Vasco es ya prácticamente de facto un Estado independiente.
O sea, es que es gravísimo. O sea, tiene su hacienda propia, tiene su policía propia, tiene ya no hay guardia civil ya prácticamente. No hay prácticamente guardia civil. Entonces, es que de facto ya no es que sea España uno de los países más descentralizados del mundo, es que al final el País Vasco, sin el nombre que tanto fue el Estado Libre Asociado con Ibarretxe en su momento, al final es lo que está ya consiguiendo. Entonces, es lo que hay que decir y lo que hay que denunciar. Entonces, totalmente. Nos pueden distraer con la mesa de Torra y de si esta mesa este día, o si Torra, o si Pablo Iglesias, o si tal, pero lo grave de esta semana es la separación ya de facto del País Vasco de España, porque es que no queda prácticamente nada. En la Constitución, que se supone que nos tiene que blindar y demás, por ejemplo, que lo hemos mencionado otras veces, está la cuestión de que las relaciones internacionales son exclusivas del Estado, y ya estamos viendo también, como en el caso de tanto País Vasco como Cataluña, están estas delegaciones comerciales, que son también de facto embajadas con muchísimo dinero y que se atribuyen la representación exterior de una parte de España. Entonces es todo una continua dejación y que siempre, pues al final estamos viendo un gobierno que se dedica a eso, se dedica a distraer, y que mientras que parece que está haciendo una cosa, lo que está haciendo es otra. Entonces, bueno, y también la que parece, porque en esta mesa de cesión, que no de negociación, hemos sabido hoy que va a estar, además del relator, que finalmente por exigencia de Esquerra es Pablo Iglesias, sorprendente, va a estar también el ministro de Universidades, Manuel Castells. Lo ha anunciado Jaume Asens, que es el presidente del grupo parlamentario de Podemos en el Congreso, porque, dice Asens, al ser un sociólogo, puede aportar un componente de cercanía humana. O sea, al final en la mesa solo se van a sentar o independentistas o amigos de independentistas a favor del referéndum. Por los constitucionalistas no va nadie, ni se espera. Por eso es una mesa al final que... De cesión, como digo. Es una mesa de cesión, no es una mesa de negociación. Aquí lo que tendría que estar negociando y tendría que ser muy firme España es cuestiones de política sectorial que habría que solucionar. Una de ellas, la presencia de la Policía Nacional permanente en Cataluña, la presencia de la Guardia Civil. Luego, cuando vuelva a pasar algo, que van a hacer falta otra vez los barcos estos con la imagen tan lamentable que se dio. Eso en materia de interior. En materia de educación, pues el castellano, que sigue siendo una lengua perseguida, ¿no? Una selectividad única a nivel de toda España, que sería también una cuestión absolutamente lógica. Pues eso también se podría plantar encima de la mesa, ¿no? Bueno, que ahora os lleváis esto, no sé qué, pero en materia de interior, en materia de educación, en materia de cómo negociar también, que todo lo que estamos viendo, el tema de la agricultura, estas mesas, pues también se podrían hacer cosas, porque luego se han hecho en la sombra cambios de cultivos y formas de negociar contra la Comunidad Valenciana y demás, que también les han perjudicado. Entonces, toda una serie de cuestiones que al final lo único que hacen es cómo se ha eliminado la presencia de España en Cataluña, ¿no? Entonces, es una cosa residual. Y sobre todo, cómo se sigue trabajando en esa separación. Entonces, pues bueno, ese es uno de los problemas, ¿no? Que al final siguen con una lluvia fina, poco a poco, intercalando cosas para seguir separando y al final eso es lo que queda, ¿no? Entonces lo que nos tendría que preocupar es un país más cohesionado, y que ahí sí que hubiera una negociación. Tenemos además también que recordar que el señor Forn, gracias a un contrato de trabajo, pues... También lo íbamos a recordar, sí. Claro. De facto, menos Junqueras todavía, están ya todos amnistiados. Están todos amnistiados. Esa es al final la otra cuestión, es la más importante. Es como si les hubieran dado un indulto, entonces están saliendo los fines de semana, hemos visto a Forcadell cuidar familiares. Entonces, están en una especie de hotel. Los Jordis ya solo van a dormir desde hace varias semanas. Forcadell ya ha tenido permisos penitenciarios. Dolors Bassa va a salir a cuidar a un familiar enfermo si no ha salido ya. Y el caso más sorprendente quizás sea el de Joaquín Forn, que tiene 55 años, está en prisión. Y a mí que me digan qué persona de 55 años, presidiario, encuentra un trabajo como el que ha encontrado Forn. Además tan bueno, ¿no? Pues bueno, pues al final esa es la negociación en la sombra. O sea, es que una cosa es la mesa, otra cosa es la negociación en la sombra, y otra cosa son las cesiones que en paralelo se están dando al País Vasco, ¿no? Cesiones que nunca se van a recuperar. Entonces, es que la mesa es lo de menos, porque en la mesa no van a contar todo lo que están haciendo para favorecer a estos políticos. Cabría pensar que después de la reverencia de Iván Redondo a Torra no podríamos ver nada más vergonzoso por parte del gobierno.
pero realmente que hayan invocado esta misma mañana al relator para cambiar la fecha, que Torra haya mandado una carta diciendo que se puede reunir cualquier día menos el que ha dicho Sánchez, que no deja de ser ridículo también, y automáticamente Moncloa haya anunciado que acepta una de las fechas propuestas por Torra, es vergonzoso también. Sí, es vergonzoso porque estamos viendo que además que el relator no es ni siquiera independiente. Lo que pasa es que el relator nos podríamos creer que es partidario del gobierno, pero es que el relator es partidario del referéndum. Sí, sí, es partidario del referéndum y de todo lo demás de nosotros. O sea, y Castells también. Que es una cuestión, y Castells también. Entonces, al final, tenemos un miembro del gobierno de España que es favorable a los intereses que además que también hay que explicarlo, ¿no? Que es gente que lo único que quiere es separar, que quiere dividir y que al final esto no es una ventaja para nadie. Y, desde luego. Y qué triste cómo se han querido comer, en este caso, esta semana, las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso, en las que intentaba explicar, porque les llamó paletos, pues intentaba explicar que ha habido unos políticos muy pequeños que lo único que han hecho es generar sentimientos de odio, de crispación y de división. Y eso en parte es ser paleto. Entonces, esa es una de las realidades, ¿no? Que tenemos al final cada vez más microindependentistas y bueno, que esto además ya ha estado en la historia de España, ¿no? Parece otra vez el cantón de Cartagena, pues casi parece una cuestión parecida, y es porque se dedican efectivamente a separar y al final esto no tiene ninguna ventaja, ¿no? O sea, lo único que quieren es más dinero, además se hacen llamar gente de izquierdas, que es surrealista, o sea, que es surrealista y que con esta mesa pues al final... Y estábamos viendo a Pedro Sánchez sobrevolando en helicóptero las zonas afectadas por la Dana. Tú que hablabas de cómo se está dando dinero a las regiones en las que se hace chantaje independentista y desfavoreciendo al resto de ciudadanos españoles que no viven en el chantaje permanente, es interesante comentar que el Ejecutivo de Pedro Sánchez no va a dar un solo euro a Murcia, que es exactamente donde salía volando en helicóptero. Le recordamos lo que desveló el diario ABC en su día, que había visitado las zonas afectadas por esta borrasca en helicóptero, haciendo que se interrumpiera la búsqueda de un desaparecido. Y la delegación de gobierno además dijo que no se estaba utilizando el helicóptero para eso, lo cual es absolutamente falso. Bien, pues Pedro Sánchez sobrevolaba Murcia, precisamente. Bien, como en Murcia gobierna el Partido Popular y parece que además está en ascenso Vox, el Ejecutivo ha decidido que de los 19,5 millones de euros que se van a asignar a los abundantes daños provocados por la borrasca Gloria, a Murcia van 0, 4,4 millones de euros van a Baleares, 5,75 millones a Cataluña y 8,1 millones a la Comunidad Valenciana. Repito, a Murcia, 0. Sí, que es la zona más perjudicada, no sé si era por los... Ha dicho el gobierno que es porque las playas afectadas son privadas. El gobierno miente, porque en España no hay playas privadas. En España no hay playas privadas. Si lo sé yo, en el gobierno también lo saben. Sí. Pero bueno, no les preocupa mentir, les preocupa privar a Murcia del dinero que le correspondería, simplemente. Sí, pues al final es lo que vamos a estar viendo casi todo el tiempo, ¿no? Eso es lo que están haciendo, pero más sorprendente es ahí aún que si Murcia es políticamente distinto, pues el perjuicio también se lo están haciendo ahora mismo a Extremadura y a Castilla-La Mancha, por ejemplo. O sea, con partidas ya no por catástrofes, sino con partidas habituales, pues por la sanidad extremeña, por la sanidad de los manchegos, eso al final, por la educación, por todo eso, es donde les están quitando dinero, ¿no? Y siguen cerrando líneas de tren, y siguen quitando servicios, y el que hay no mejora si no lo cierran ya del todo. Entonces, al final, ese es el perjuicio de verdad, ¿no? Entonces, pues es que este Partido Socialista pues se dedica a dar ese beneficio en lo que consideran que es su apoyo político, ¿no? Y que además una de las personas que salía a intentar explicar el gran fiasco del Mobile World Congress es una alcaldesa del Partido Socialista Catalán, que es la presidenta de la Diputación Provincial de Barcelona en conjunto con los separatistas. O sea, que es que al final lo que están haciendo continuamente en todos los sitios, en la Diputación Provincial de Barcelona, en el Gobierno de España, no se sabe qué quieren hacer con unos nuevos resultados para la Generalidad, pues es repartirse el botín, porque
Es lo único que hacen, es repartirse el botín, pues con la cuestión de la Diputación de Barcelona también, y salía Nuria Marín, y al final, ¿qué es lo que ha pasado? Pues que tienen una pérdida enorme de dinero, que al final eso perjudica no solo a Cataluña, sino al conjunto de España también, que lo han hecho muy mal, y que hemos visto además como otras ferias han continuado mientras que la que cortaban es esta. Entonces yo no creo tampoco que, al igual que estas catástrofes, el virus vaya a poder ser selectivo por determinados tipos de fronteras cuando además lo gestionan tan mal y la gente se está moviendo a este nivel, ¿no? Entonces también han perdido con esa intervención pública del Partido Socialista Catalán, la Diputación de Barcelona y la señora Colau, y en vez de dar explicaciones o de intentar ver cómo está, porque la gente a lo mejor se va y ya no vuelve para nunca jamás, ¿no? O sea que al final la suspensión, que ha sido tan cara y que pierde tanto dinero para el conjunto de España, especialmente en esa zona, ¿no? Pero para toda España, pues sería otra de las cuestiones, ¿no? Entonces gestionan mal y están gestionando solo con los separatistas, que siguen teniendo la misma agenda. Es que es lo que hay que seguir denunciando, que siguen teniendo una agenda de separación para al final continuar con esto. Y que el Partido Nacionalista Vasco tiene tan claro que le va tan bien en País Vasco, que es que van a por Navarra. O sea, claro, es que van a por Navarra ya directamente. Están acabando. Es muy interesante este asunto, y es interesante también explicar la coalición o el principio de acuerdo para concurrir en coalición que alcanzaban este miércoles Partido Popular y Ciudadanos para esas elecciones en el País Vasco que van a tener lugar el próximo día 5 de abril. La cabeza de lista va a ser Alfonso Alonso, de los populares, será el candidato al Endacari, y les veíamos a los máximos líderes de las dos formaciones este miércoles, a Pablo Casado y a Inés Arrimadas, firmar, como digo, ese principio de acuerdo. Vamos a ver cómo fue la reunión y enseguida analizamos varias claves interesantes sobre este asunto. Partido Popular y Ciudadanos han alcanzado este miércoles un principio de acuerdo para concurrir juntos en coalición a las elecciones del País Vasco, que se celebrarán el próximo 5 de abril. El presidente de los populares en Euskadi, Alfonso Alonso, será el candidato al Endacari. Este acuerdo se ha cerrado en la reunión que han celebrado el secretario general del PP, Teodoro García Egea, y el secretario de Acción Institucional de la gestora de Ciudadanos, José María Espejo Saavedra, y se produce apenas 2 días antes de que termine el plazo para registrar coaliciones electorales en los comicios vascos. Este jueves por la tarde está previsto que el Partido Naranja reúna al Consejo General de Ciudadanos, donde se podrá votar el pacto alcanzado. Con este paso, Ciudadanos ha aceptado finalmente concurrir en coalición en el País Vasco, autonomía en la que no tiene representación parlamentaria. Pese a la negativa de la dirección nacional del PP y del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a hacer lo mismo en Galicia. Los populares consideran que allí el Partido Popular de Galicia, que lidera Feijóo, ya aglutina el centro-derecha en esta comunidad. Precisamente Arrimadas ha llamado hoy por teléfono a Alberto Núñez Feijóo con el fin de desbloquear las negociaciones para que ambos partidos concurran coaligados a los comicios de Galicia y Euskadi del próximo 5 de abril y a los de Cataluña, que aún no se han convocado. Sin embargo, Feijóo ha reiterado a Arrimadas su postura. Los populares gallegos rechazan una coalición con la formación naranja en Galicia, pero estaría dispuesto a integrar a miembros de Ciudadanos en sus candidaturas electorales. Bueno, dejando hoy al margen el asunto de Galicia, ya que estamos hablando del País Vasco, es interesante que por fin tengan un principio de acuerdo. Ciudadanos, como se explicaba en el vídeo, no tiene representación a día de hoy en el País Vasco. Bueno, es un buen momento para populares y naranjas, para intentar ganar votos después del desastre de Zaldívar, que yo supongo que va a perjudicar algo, aunque sea mínimamente, al PNV. Quizá no es tan interesante que la cabeza de lista sea Alonso, ¿no? Yo no sé hasta qué punto Alonso puede atraer el voto no nacionalista. Bueno, la cuestión es que si hacemos un repaso de lo que va a quedar en el Parlamento Vasco, es que la realidad es que la única oposición, pase lo que pase, va a ser la de la suma de Partido Popular y Ciudadanos, porque estamos viendo como el Partido Socialista está más que entregado. Luego en otro lado tenemos a Podemos, que ya sabemos lo que está haciendo, y además tenemos a Bildu, por si nos faltaba ya algo en la tarta. Entonces, lo del País Vasco, la verdad es que es el peor caso, está muy complicado, y saquen 7, 10 o 5 diputados, al final es que van a ser los únicos que van a hacer ahí alguna clase de oposición de verdad. Entonces, lo del País Vasco es muy preocupante.
y por eso esta coalición pues resulta interesante, porque es que lo que nos queda en el resto, aunque hagan como que se pelean porque no esté el Partido Socialista en un nuevo gobierno de coalición o alguna cuestión así, no van a hacer oposición ninguna, si no la están haciendo ni lo han hecho nunca, ¿no? Al final, entonces, pues con eso, con Podemos y todo lo que lleva dentro, con Izquierda Unida o demás, y Bildu por otro lado, pues es que al final es una cosa ridícula, ¿no? Lo que se ve ahí, porque es casi un régimen de unicidad absoluto en esas políticas identitarias y en esas políticas que desde luego, pues efectivamente en el mundo global actual y demás, pues parecen, o sea, es que si las hiciera Vox, ¿qué dirían de Vox, no? Y las están haciendo allí, las está haciendo el PNV con gente que dice que es de izquierdas, además, o sea, que lo del PNV... No, bueno, es impresionante que el PNV no haya tenido que dar explicaciones en el Congreso más que a Vox. Solamente Vox ha preguntado por este asunto, que se han ofendido muchísimo. Pero es que lo cierto es que no han permitido entrar al ejército porque no querían esa foto. Pero es que ni desde el gobierno se ha pedido algún tipo de explicación al Ejecutivo vasco. No pasa nada, y allí los medios también pues son absolutamente cómplices siempre. Entonces, pues bueno, esto ha salido ya porque el olor era insoportable en un montón de sitios más, literalmente. Si no es que ni casi ni nos hubiéramos enterado. O sea es que hemos tardado una semana en enterarnos. Sí, la barrera de silencio es total. Entonces, al final eso es lo que está pasando. Y que seguir así, pues es muy complicado. De todas formas, una de las cosas que ha dicho Pedro Sánchez esta semana es que él apuesta además por durar 4 años. O sea, que si finalmente además esto dura 4 años, pues la oposición efectivamente tiene que estar en buscar estrategias a largo plazo y que luego esto no se pueda repetir, ¿no? En cualquier caso, sí que cabe distinguir que Feijóo lo está haciendo de una forma muy, vamos a decir, muy personalista, quizás sea la palabra sin exagerar ni cortar mucho por debajo, de una forma muy personalista, y esta es su gran apuesta personal. Ha sido su gran apuesta personal cuando ha convocado las elecciones, porque no había ninguna necesidad de que fueran con los del País Vasco. Además, a nivel nacional habría que denunciar muchas cosas que están sucediendo en el País Vasco y que no es algo tan bueno como Galicia ni demás, y que llevan dinámicas muy distintas. Entonces, le quedaba además 6 meses de mayoría absoluta, que ha decidido destruir, y muy personalista está echando a Ciudadanos, que al final ha tenido diputados nacionales en el Congreso por Galicia, tiene concejales e incluso creo que tiene alguna representación en las diputaciones provinciales. Entonces, Ciudadanos, aunque tenga menos peso en Galicia que del que pueda tener en otros lugares, pues tiene peso. La decisión de Feijóo sería para que inmediatamente cualquier ciudadano le diga, pues vale, pues nos presentamos a sacar lo que podamos y ya está. Eso luego se traduce en escaños o no pasa nada, pero nos presentamos. Y si eso sucede, y aunque solo sea por un solo escaño, tenemos en Galicia esa mezcla de Podemos, o si sale Las Mareas, o el más el BNG y el entregado Partido Socialista, pues al final también eso va a ser... Porque si hay esa coalición, seguro que ellos no... Yo imagino que Feijóo estará muy seguro de lo que hace, ¿no? A lo mejor porque realmente se lo está jugando todo, una carta muy peligrosa. Claro, se lo está jugando todo. Bueno, también estaba muy seguro Francisco Álvarez Cascos cuando llevaba 6 meses de presidente de Asturias y dijo que disolvió y se fue a su casa, claro, o sea, y quedó muy mal. Entonces, las elecciones son siempre muy complicadas. También otro caso muy famoso fue cuando, por su propia reforma de la ley electoral, María Dolores Cospedal perdió la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. O sea, que hay muchos casos donde, bueno, pues a lo mejor va a ser excesivamente. Lo de Feijóo pende literalmente de un hilo. O sea, pende literalmente de un hilo y va a ser muy complicado. Vamos a ver cómo están las circunstancias, ¿no? Supongo, todas las encuestas le son favorables al PP en Galicia. Supongo que piensa que puede movilizar a su electorado no con temas propiamente de Galicia, sino con el del Seagate, las cesiones a Cataluña, al País Vasco, más este tipo de cosas, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas, pero ellos están haciendo también, en gran parte, han hecho políticas nacionalistas, las llevan haciendo desde los tiempos de Fraga, ¿no? O sea, que lo del PP de Galicia, pues bueno, pues también es para mirarlo... Es que hay dirigentes del Partido Popular de Galicia que se autodefinen como galleguistas, es que no lo ocultan, además. Sí. Entonces,
eso también les hace que se vaya a ver cómo tienen esa complicación, que pende de un hilo, que el mismo Manuel Fraga perdió por un escaño y ahí se acabó todo. Y que ahora mismo pues eso también puede suceder. Además, lo de Galicia es que es un mundo dentro de un mundo. Es que Galicia hay que examinarla de forma muy pequeña, ¿no? El Partido Popular tenía voto además muy mayor, que ahora mismo no se ha medido en las aldeas y todo eso cuánto se puede haber perdido. No. Entonces eso queda ahí de forma muy extraña, y en cualquier caso sí que se está viendo los porcentajes de voto, que lo que ocurre en Galicia es que hay 4 provincias, que son las 4 circunscripciones electorales, y que con ese voto tan dividido, porque en Mareas, por ejemplo, no entra, esos son los cálculos, eso es lo que hace que el Partido Popular en cada provincia casi saque 1 o 2 escaños más. Si por un casual de cualquier cuestión entra una marea en una provincia y sale otra, el Partido Popular automáticamente pierde el escaño. Entonces, en cuanto el Partido Popular en un sitio u otro pierda el escaño, se va derecho a la oposición. Sí, sí. Entonces... sí, porque no hay que tener dudas de que el resto de partidos se van a liar, si puede, para quitarse a Feijóo del medio. Exactamente. Entonces, la cuestión está en que esta gran jugada, si obtiene 38 más diputados, le habrá salido muy bien y se lo aplaudirá todo el mundo, pero que si se queda en 37, esto queda muy mal, y si se queda en 37 con uno de Vox, pues va a ser todavía más gracioso, ¿no? Porque es que Feijóo, para lo único que ha salido continuamente contra Ciudadanos y contra otros a la palestra nacional, es para dar lecciones de supuesta moralidad política y de cómo se tienen que hacer las cosas. Entonces debe haber ya bastante gente que le quiera indicar que a lo mejor hay otros caminos, o mira, esto no era exactamente la mejor solución, ¿no? Rubén, tenemos que hacer una pausa brevísima. A la vuelta hablamos del caso de las menores abusadas en Baleares, del Seagate y de otros muchos asuntos muy interesantes. No se vayan, hasta ahora. A unos segundos de alcanzar la 1 del mediodía, ya estamos de vuelta en la redacción abierta del Toro Televisión con Rubén Tamboleo, con el que hablábamos sobre las últimas cesiones de Pedro Sánchez a los separatistas catalanes al aceptar el cambio de fechas en la mesa de cesión que pedía el inhabilitado Quim Torra. Analizábamos también la situación en el País Vasco y Galicia de cara a las próximas elecciones autonómicas, y tenemos que hablar de Baleares, porque este miércoles el Congreso de los Diputados pues nos dejó imágenes francamente llamativas, como la de Pablo Iglesias perdiendo los papeles y casi insultando a la oposición. Vamos a recordar lo que dijo refiriéndose a Partido Popular y Vox. Señorías, que estemos hablando de niñas prostituidas en Baleares y ustedes se descojonen en la Cámara, revela muchos elementos a nivel moral. Señorías, no creo que ni uno solo de los 350 diputados y diputadas de esta Cámara, independientemente de su ideología, tenga la más mínima duda de que hay que intervenir para evitar que esa situación vergonzosa se tenga que terminar. Y creo, señorías, que sus propios votantes se indignan cuando ven que ustedes utilizan un elemento como este para hacer la más baja política. Bueno, nos gustaría, pero no podemos poner todos los días todas las declaraciones enteras de Pablo Iglesias, porque entonces, como habla más que Fidel Castro, llegaríamos siempre a las 12 de la noche. Pero no se quedó ahí. Llamó repugnantes, creo que fue, a la oposición, y sobre todo dijo que había que luchar contra los abusos de la Iglesia Católica, que es una cosa para hacérselo mirar, porque los únicos abusos que preocupan ahora a todo el mundo son los que él mismo está tratando de impedir que se investiguen, son los de Baleares, porque a día de hoy lo que tenemos son 15 niñas en Mallorca, un niño en Mallorca y 4 niñas en Menorca que han sido víctimas de explotación sexual. Y además tenemos una niña de 12 años violada en Valencia bajo tutela del gobierno valenciano, en el que, recordemos, también están sus socios de Compromís. Bien, en la línea de Pablo Iglesias, Gloria Santiago, que es diputada y vicepresidenta primera del Parlamento Balear de Podemos, se pueden imaginar, ha grabado un vídeo y lo ha publicado en sus redes sociales cargando contra la oposición por otros asuntos. Muy sorprendente, vean. Gente, no, que ahora si vas al médico varias veces seguidas, ya no te pueden echar del curro. Así somos de progreso, ¿eh? No, es que el Partido Popular puso esto porque hay mucha gente que acostumbra a ir a pasar el día al médico. Como yo mañana voy al trabajo, ¿eh? No,
me voy a ir allí, me voy de chill al otorrino. Así somos aquí, en España. Vivimos al límite. Bueno, es que el Partido Popular haciendo leyes laborales, ya, es que no podía salir bien. Es que el Partido Popular tiene que legislar, pues yo qué sé, en temas que le diga Vox. Y Vox, pues no sé, promoción turística de Irán. Temas que conozcáis. Bueno, en un mes de gobierno hemos subido el salario mínimo y hemos empezado a derogar la reforma laboral. Esta gente, que viene ahí, estos cajeros, estos camareros, tío, mileuristas, esta gente trabajadora, míralos ahí donde están, currando. No como la gente de bien, ¿no? Como Bárcenas, como Camps, como Jaume Matas, ¿no? Que no han dado un palo al agua nunca. Míralos, en la cárcel. Bueno, esta graciosita infame que de derecho laboral no sabe nada porque les pueden despedir a ustedes y a todos cuando estén enfermos, lo único es que ahora les van a tener que indemnizar con más días, pero bueno, desde el gobierno se lanzan mentiras y algo queda, claro. Esta señora, que como digo es diputada en Baleares y de Podemos, tiene en su mano votar que se pueda investigar los abusos a menores. Pablo Iglesias, al fin y al cabo, no. Pablo Iglesias da la orden desde Madrid, pero él no es diputado en Baleares, él no vota en ese Parlamento. Esta chica sí. Pues esta chica, que tiene 20 niños violados, abusados, porque esos centros en los que había que tutelarlos eran unos prostíbulos, esta chica nos da lecciones a los demás de lo que hay que hacer, no hay que hacer, y de lo que hay que hablar y no hay que hablar. Y nadie se pasma. Y sobre todo que no terminan de investigar, ya hubo una persona que era diputada por Podemos en Baleares que parece ser que algo de esto había denunciado. Y se la cargaron. Y se la cargaron. O sea, y fueron a por ella de forma unánime y tremenda. Entonces eso sí que habría que investigarlo y eso sí que es lo grave de verdad, ¿no? En todo esto, ¿no? Y luego otro problema mucho más grave, que es uno de los cortes que no hemos visto, es cuando Pablo Iglesias llama fascista al que pregunta. O sea, es que esto ya es surrealista. Bueno, y cómo se usó la cuenta de su vicepresidencia, que es una cuenta oficial, para insultar a la oposición. También a esto nos tenía muy acostumbrados la exministra de Justicia, Dolores Delgado, que por cierto, estén muy atentos esta tarde a toda la información en el Toro de Televisión, porque a las 5 va a la Comisión de Justicia del Congreso Dolores Delgado para que los grupos estudien su idoneidad para el nuevo cargo que ocupa como fiscal general del Estado. Es evidente que no es idónea, porque la ley dice que no pueden ser fiscales miembros de partidos como es ella, que ha tenido que renunciar al acta para incorporarse como fiscal general. Así que estén muy atentos porque le va a preguntar Javier Ortega Smith y probablemente el espectáculo merezca mucho la pena. Pero Rubén, perdona que te he interrumpido, efectivamente. Bueno, es la cuestión de ese clima de censura. O sea, es que esa es la cuestión, es ese clima de censura. Oiga, usted me pregunta por cualquier tema y esto es fascismo, ¿no? Y la apología de que quieren hacer, pues esto es fascismo. Hasta Íñigo Errejón les ha dicho, ahí van a estar las cosas, de cuándo haya estas votaciones, de cómo votan y quién vota y qué vota cada cosa, ¿no? Porque entonces ya intentar hacer, además de esa cuestión paralela, intentar continuamente comparar los regímenes alemanes e italiano con el de España, que no tuvieron nada que ver, o sea, que es una cuestión distinta. Intentar continuamente hacer esa asimilación, bueno, y no tiene nada que ver, porque por eso uno duró lo que duró y por eso los otros no, y luego le quieren echar la culpa a América, y etcétera, etcétera, y entran en eso, ¿no? Pero al final es todo ese clima de censura que están intentando instalar, en el que parece ser que solo puedes hablar de lo que a ti te interesa, o eres un fascista, que es que ahí estaba el corte de Pablo Iglesias, es usted un fascista, creo que se lo decían, si no a Vox o al PP, porque ya no se distingue entre fascistas y fascista al cuadrado, ¿no? Entonces, pues le decía esto de, es usted un fascista porque pregunta, ¿no? Su metodología no fascista es silenciar a su propia gente, como la diputada de la legislatura anterior, que denunciaba esto, y decir que todo lo que no les convenga es fascismo, ¿no? Pues ese es el problema. Es que eso no es fascista, es comunista. Que para la Unión Europea es igual de malo, y para la mayoría de personas normales también, pero para él no. Para la Unión Europea, pero efectivamente... Se llama purga. Efectivamente no para ellos, ¿no? Entonces ahí está al final el problema, y vamos a ver entonces pues si al final los votos de Íñigo Errejón porque son mayorías que tenemos que recordar que son mayorías muy 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 frágiles, que dependen de un voto, o sea, muchas que veces dependen de muy 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 poco. Entonces cada gesto de Teruel existe, de Íñigo Errejón, de Inés Sabanés, todos ellos pues van a ser los que
los que al final veamos cambios que nos pueden perjudicar muchísimo, ¿no? Porque sí que van contra la libertad de expresión, contra el libre ejercicio político y contra una sociedad civil viva, ¿no? que es lo que está. Y luego esta señora diputada de Baleares que nos decía esto, pues si es que ya le han dicho, es que es toda una propaganda, y una propaganda, pues el nivel graciosillo bajo, absurdo, ya... Sí, desde luego, no sabe de nada menos de propaganda. Pues claro, como Irene Montero, por ejemplo, a lo mejor pues hace carrera y acaba de ministra de Igualdad. Lo del salario mínimo interprofesional, ya decíamos la semana pasada, que ha sido un propio ministro, el señor de Agricultura, el que ha dicho que no afecta ni siquiera a las protestas, porque en la mayoría de convenios colectivos ya era superior ese salario, ya era superior. O sea, que es que lo ha dicho un miembro de su gobierno de coalición. No es que lo diga, ya no es que lo diga un peligroso periodista fascista del otro lado del bando, ¿no? Entonces, esa subida del salario mínimo interprofesional ya estaba por encima de muchos convenios profesionales y por lo tanto no afectaba. El salario medio además es superior y además seguimos estando muy por debajo de Europa. Entonces, esos son los argumentos frente a la propaganda que están continuamente dando con eso, ¿no? Entonces, pues bueno, luego al final, en cualquier caso, la cuestión está en que habría que decirle también de, oiga, a lo mejor en Baleares les resulta mejor ir al médico de lo que puedan hacer en Extremadura y en Castilla-La Mancha, porque están infrafinanciados y porque allí la sanidad está peor. Y está peor... Bueno, hay plazas que no las pueden cubrir porque como obligan a hablar en catalán a los médicos, debería estar mejor por presupuesto, pero en la práctica no sé si lo está, al no poder cubrir todas las plazas necesarias. En la práctica son profesionales, pues que claro, que además precisamente en cualquier lugar que se intenta luchar contra la endogamia profesional y demás, pues si tú al final solo puedes ser el del terruño o de la aldea, pues es que es así de triste, ¿no? Entonces, pues ese es el problema, ¿no? Cualquier especialista que quiera venir por cualquier cuestión, por un traslado personal, familiar o algo así a esa zona, si no acredita ese nivel de idioma, que está claro que es lo más importante para ellos, pues ese es el problema que tiene, ¿no? Y Pablo Iglesias, que se indigna y llega a insultar a la oposición, que no se estaban riendo cuando contestaba por las niñas abusadas en Baleares, pero bueno, lo único que ha hecho, que sepamos, es tomar cartas en el asunto que le correspondería a Irene Montero, no a él, pero bueno, como él no tiene agenda, pues se ha dedicado a pensar leyes nuevas en vez de aplicar las actuales que protegen a los menores, y lo único que hace es decirnos que esta ley se va a llamar Ley Roig, la Ley Baleares. Bueno, pues él considerará que está haciendo muchísimo, pero aparte de insultar a PP y Vox, no le hemos visto hacer nada más. Nada. Y poner nombres a leyes que ya existen. Y poner nombres a leyes que ya existen. Pero al final lo que se va a acabar de ver es, con un tiempo, es si solo es propaganda o consiguen hacer algo efectivo, ¿no? Ahora que tanto denunciamos esto de las cesiones y demás, pues los españoles fueron perjudicados en una medida muy grande hace 20 años con la destrucción del INSALUD. O sea, con la destrucción del INSALUD, que era el Instituto Nacional de Salud Pública, pues ese era el que garantizaba una serie de servicios y que de forma automática, porque ahora hay problemas de si tienes una cuestión que no te podían atender en tu pueblo y demás, pues te mandaban al siguiente, claro, aunque fuera de otra comunidad autónoma o de lo que fuera, daba igual, ¿no? Pues esa era la garantía, era una gestión única, eran unos recursos únicos, era todo eso. Se transfirió, que Murcia precisamente no lo quería, especialmente con la sanidad, se transfirió de forma forzada y en ese momento por parte del Partido Popular la sanidad a las comunidades autónomas, y eso al final pues lo está perjudicando a algunos españoles y a otros les está beneficiando en ese clima, en esa cuestión de separación y demás, ¿no? Pero ese es el problema, ¿no? Que al final sí que se están beneficiando unos sobre otros. Entonces esto es lo que ocurre, ¿no? Entonces lo de ir al médico, pues lo de ir al médico, hay gente que puede ir al médico mejor y otros peor. Y otra cuestión, precisamente sobre la sanidad y sobre esa falta de criterio de recursos, es cómo en la España vaciada sigue estando más vaciada, porque también se pierden médicos itinerantes, consultorios, claro, se está perdiendo todo eso. Entonces, oiga, mire usted, hay gente que está trabajando en el campo y no pueden ir al médico porque no tiene médico. O sea, que esto de las bajas y demás y de estos chistes a la Balear, pues resultan eso, propaganda de cuarta, que tendrá un recorrido, y especialmente pues para la gente menos formada y menos informada, porque
porque al final no le pasa eso y los que tengan la suerte de no estar perjudicados como todas esas otras personas que decimos. Efectivamente, Rubén, muchísimas gracias por tu análisis. Les voy a pedir que la semana que viene estén muy atentos porque vamos a hablar con Rubén de primarias en Estados Unidos. La verdad es que tenemos tantos temas que tratar cada día relativos al gobierno que prácticamente no salimos de la política nacional, pero lo que está pasando en Estados Unidos es muy interesante, nos afecta en España, pues como hemos visto esta semana, que se han aprobado la tasa Tobin y la tasa Google, pero se han dejado paradas por parte del gobierno, que actúa no muy valientemente esperando a ver si sale reelegido Donald Trump finalmente o no. Así que Rubén, que ha estado incluso en Estados Unidos estudiando su sistema electoral, nos contará con todo detalle qué es lo que está ocurriendo allí. Vamos a volver a escuchar los mensajitos que lanzaban esta mañana nada más llegar al Congreso de los Diputados, donde hoy ha habido un pleno, como Gabriel Rufián y Laura Borràs exigían que empezase ya la mesa, pero eso sí, el día que ellos quieran. Y ahora recordamos con Borja Gutiérrez cómo efectivamente, dicho y hecho, Pedro Sánchez les ha cambiado la cita. Buen día, señora Borràs. ¿No se van a poner ustedes de acuerdo ni en la fecha de la mesa? Esperemos que sí, que lo encontremos, si no un mediador seguro que lo soluciona. Señor Rufián, parece que no encuentran fecha para la mesa. ¿Al señor Torra no le parece bien el lunes? Nosotros queremos que se hable en la mesa y no tanto de la mesa, y la fecha que acuerden los presidentes nos parece